nos dejó en evidencia una serie de irregularidades. Primero, desde el aire se vieron plantaciones de marihuana, robo de arena, de áridos, centros turísticos ilegales. ¿Centros turísticos? Imagínate. Centro turístico ilegal. ¿De qué estamos hablando? Cabañas, Hay de todo. Lamentablemente durante mucho tiempo hubo tolerancia frente a la ocupación. La gente tenía la impresión de que lo que es de todos no es como de nadie. Pasó un poco con las playas en el verano, intentamos hacer una campaña. Que el que llega primero se lo toma. El que llega primero se lo toma, nadie me va a decir nada, me instalo ahí, desigualdad ante la ley, no pasa nada. Y no pasaba nada, esa es la realidad. Entonces, hemos hecho convenios con la PDI, ahora con la Federación Aérea, para poder fiscalizar desde el aire lo que ocurre en terreno fiscal. Hay plantación de marihuana, nos hemos encontrado con extracción ilegal de áridos, lo que se preguntaba recién, con casas instaladas de forma ilegal entre Caldera y Chañaral en la tercera región, en Atacama. Hay 7.000 familias o 7.000 casas instaladas de forma ilegal. Casas de veraneo. Casas de veraneo, no es primera vivienda, es segunda vivienda, tercera vivienda. Ilegales. Ilegales en suelo fiscal. 7.000 casas. Muchas en zona de riesgo, en los primeros 80 metros contadas de las más altas mareas. Y eso es un drama. Entonces, también hemos detectado, sobrevolamos en la región de Coquimbo hace un par de semanas, nos dimos cuenta de que había plantaciones de marihuana ilegal en suelo fiscal, que además es súper complicado a la PDI. Pero punto por punto, porque aquí son muchas cosas que sorprenden. Primero, los centros turísticos, ¿qué ofrecen? O sea, ¿son cabañas? ¿Hay paseo a caballo? ¿Qué? Claro, si uno quiere acceder a un territorio fiscal para poner un centro turístico, para hacer un desarrollo inmobiliario, un proyecto de conservación, tiene que ir al ministerio o a la Seremía. Estas personas se saltaron la fila, no lo hicieron, e instalan cabañas, cobran por esas cabañas. Hay personas que en casas que son de todos nosotros, casas que son de bienes nacionales, cobran arriendo. Y eso no puede ser, por eso lanzamos esta operación rescate, por lo insólito y por la cantidad de tiempo. Hay ex seremis de bienes nacionales que fueron seremis hace 25 años, que aún están utilizando casas fiscales. Se va a ir para allá y es complicado, porque en el fondo es sacar a una persona que tiene su familia, que tiene a veces niños, pero no podemos nosotros como ministerio tolerar que ocurra eso, siendo que hay muchas personas que están de forma legal. Y en estos más de 30.000 propiedades que tiene el ministerio, ¿qué se hace? ¿Qué hace el ministerio con esas propiedades? Ya, nosotros concesionamos, arrendamos, vendemos. Hoy día tenemos el 54% del territorio, como les decía antes, que yo creo que es harto. En comparación con otros países, es mucho territorio en suelo fiscal. Pero está a disposición de buenos proyectos. Hay alguna fundación que quiera atender niños, que quiera prestar algún servicio a la comunidad, alguna junta de vecinos, algún ministerio que nos pida de algún lugar para funcionar. El ministerio eso es lo que hace. Somos propietarios de estos bienes nacionales, lo ponemos a disposición de buenos proyectos. Los podemos prestar, digo, son de todos. Es de todo, Julia, estamos bien. Es el espíritu. O sea, podemos prestarlo, arrendarlo, según el proyecto que sea. A los entes públicos que no tienen patrimonio distinto del fisco, nosotros se los destinamos. La moneda es nuestra no, es del presidente, digamos, pero en el fondo se las destinamos al Poder Ejecutivo, lo mismo el Congreso, lo mismo otras reparticiones de distintos ministerios. Cuando llegan personas, por ejemplo, que quieren desarrollar proyectos de energías renovables no convencionales, en Atacama, en Antofagasta. Maravilloso. Claro. Ahí nosotros se los concesionamos. Cuando se los entregamos contra una renta concesional que nos pagan a nosotros como ministerio, gran parte de esa plata queda en las regiones. Y esto es bueno porque este es el único ministerio que se autofinancia. Lo que nosotros cobramos por los arriendos, por las concesiones o por las ventas, finalmente queda para autofinanciar al ministerio. Y hay una cuestión que es bien interesante, perdón que me extienda. No, por favor. Cuando una persona muere en Chile sin dejar herederos, ocurre lo que se llama la herencia vacante. Claro. Y el Estado es el heredero residual, en el fondo, claro, el fisco. Recibe esos bienes muebles y esos bienes inmuebles también. Y hay toda una industria en torno a la muerte, porque hay muchas personas que están a la guaita en buen chileno. Como buitres. Como buitres, exactamente. En los hospitales, en los cementerios. Se enteran de personas que han muerto sin que nadie los acompañe, averiguan si tienen bienes, y si esa persona le avisa al ministerio, y nosotros no sabíamos de que una persona falleció sin dejar herederos y tiene inmueble, se queda con un 30% como galardón, dice la ley. Entonces hay muchas personas que realizan esta hacienda. Hay abogados que se dedican a eso, ¿no, Claudio? Ya. No, sí, pero... En la herencia yacente sí es muy interesante y hay de hecho un nicho de negocio, pero no solamente abogados, mucha gente que seca, pero hoy es muy bueno. Porque sí, está bien. Ok, el que hizo la pega hacía el 30%, pero el resto de los bienes, el resto de la masa, el 70% pasa a bienes nacionales. De hecho, ¿sabes qué me llama la atención? De que, no sé, ustedes que no sé si están muy metidos en el tema,
me llama la atención que Bienes Nacionales, bajo su administración, ha tomado un vuelo increíble que yo nunca... Bienes Nacionales es un ministerio que está como ahí olvidado, medio perdido por el señor. Aparte la regularización de la pequeña, que con esa cuestión ahí tenían más o menos la escoba. Como que no recibía noticias. No existían para nada más. En cambio ahora andan recuperando las playas, recuperando los terrenos, andan sobrevolando. Entonces ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con Bienes Nacionales durante tantos años? Yo creo que acá la instrucción que recibimos del presidente fue primero hagan un catastro de qué es lo que es fiscal. Era bien impresionante que no había un número. Claro. No había un porcentaje de territorio fiscal. O sea, nadie sabía con certeza que era fiscal y que no. Y si no tenía ese número, era difícil que se llevara adelante una buena fiscalización. Hicimos esa pega que está a cargo de la división de catastro del ministerio, se realizó esa búsqueda, digamos. Logramos saber que el 53,7% de forma exacta le pertenece al Estado, a pesar de que esto va cambiando por la herencia vacante, justamente porque en el fondo le van llegando muchas propiedades al Estado. Por ejemplo, hoy día ya les entregan la Fundación Tompkins, les entrega, y ahí tienen un desafío Debería estar gigante. allá, pero no estoy. Sí, pues porque raro que usted está acá, pero lo agradecemos y no está en el sur, porque finalmente, claro, todos conocemos lo que es el Parque Pumalín, lo que son todas las fundaciones, lo que es la Fundación Tompkins, y ¿están a la altura para mantenerlo como lo han mantenido la Fundación Tompkins? Yo cuando lo conocí yo me quedé realmente impresionada. Algo que uno no ve a nivel nacional. Entonces es un desafío gigante el que ustedes tienen. ¿Están los recursos? Ganas me imagino que existen, pero los recursos... Es una pregunta súper interesante porque yo creo que todos los que tenemos poco más de años, nos acordamos de la polémica que se generó en torno a esta donación de Douglas Tompkins, que en paz descanse, de que se iba a instalar una república no sé qué cosa, que iba a ser parte de Estados Unidos. Todo resultó ser falso. Ahí hay una persona que entregó sin ninguna petición, más allá de que el Estado donara también muchos terrenos. Y son 4.5 millones de hectáreas que conforman la red de parques de la Patagonia. Claro. Que eso es mucho territorio. Estuve un par de veces allá, estuve con la viuda de Tompkins, una persona encantadora, y Bienes Nacionales se hace dueño, todos los chilenos, de estos territorios, los va a administrar la CONAF y hay infraestructura de 5 o 6 estrellas. Es verdaderamente maravilloso. Allá uno recorre con los guardaparques que tenía la familia Tompkins, que la tiene todavía, y van parando la camioneta a recoger un palito que se cayó, a dar vuelta. Lo hacen súper bien. Entonces el desafío es enorme. Gigante. Estamos pensando en un modelo de concesiones. Yo sé que la palabra concesión genera un poquito de ruido a veces. Acá no se va a privatizar nada. Esto va a ser siempre 100% público, pero el Estado no tiene la capacidad de administrar solo. Entonces estamos buscando una coadministración. Ok, pero con respecto a eso, ministro, en la recuperación con lo que decía la CONI respecto a los parques que están en el sur de nuestro país, ¿existen recursos para cuidar nuestros recursos, como por ejemplo el agua, que va a ser un temazo si es que ya no lo es de aquí en adelante? Porque me refiero con la facilidad, digamos, y no lo digo chauvinistamente, donde un extranjero puede comprar cantidades de terreno y que son un tesoro frente a ciertos ejercicios de escasez que pueden suceder de aquí a mañana con el cambio climático, por ejemplo. 100% de acuerdo. Yo creo que no había nadie pensando el país a 50 o 100 años plazo en estos temas. Y nosotros estamos tratando de hacerlo. No digo que hayamos descubierto la pólvora ni la rueda, pero sí estamos tomando decisiones pensando en las próximas generaciones. Y si el día de mañana hay que pensar en un parque nuevo o en el desarrollo inmobiliario, turístico, estamos pensando qué va a pasar con esa ciudad más adelante. El recurso hídrico, acá tenemos en el río Colorado 80 kilómetros cuadrados, 80 kilómetros cuadrados, perdón, de glaciares, lo que es una reserva que es la segunda más grande en Sudamérica. Entonces hay que pensar en modelos de conservación y si hay o no recursos, siempre va a faltar. Por eso estamos pensando en modelos de coadministración y pongo un ejemplo, 2 ejemplos, cortitos. Rapa Nui. Estamos tratando de que recupere el nombre de Isla de Pascua Rapa Nui y ahí le entregamos la administración. Nosotros tenemos una campaña ahí personal. ¿Ya? De todo el equipo. Desde el año pasado nos sumamos nosotros. ¿Para eso mismo? Que el que dice Isla de Pascua, estoy en paréntesis, boli, que dice Isla de Pascua paga 1.000 pesos. ¿En serio? Sí. Mire, es verdad. En el pronóstico del tiempo sacamos ese nombre, le pusimos Rapa Nui, nos referimos en todo momento. Notable, porque lo que pide la isla es recuperar, no que se le cambie el nombre, sino recuperar el nombre que tenía, que es Rapa Nui. Ya se aprobó, está a punto de salir en el Senado, un proyecto que estamos patrocinando nosotros, y ahí está la comunidad Maugenúa, que ha tenido ciertas dificultades, pero finalmente es la comunidad de Rapa Nui quien administra. Después 7 Tazas, no sé si alguien estaba en Real 7 Tazas. Maravilloso. Precioso. 4.000 kilómetros de parque, y en 4.000 hectáreas, perdón, y en 40 hectáreas estamos pensando en un modelo de concesión. Esto se inició con la presidenta Bachelet, creo que es una buena política pública, para que haya gastronomía, para que haya cabañas, para que en el fondo se dote de servicios y de infraestructura básica al parque, en un terreno súper chiquitito que equivale al 1% de la superficie del parque, que creo que es una buena idea, y en eso estamos tratando de lograr con los otros parques también. Ministro, el mundo le ha colocado mucha atención al sur del país. Diego Ramírez es una de las grandes islas en donde dicen Chile tiene que preservar
fauna y flora del sur del país, porque es el único reducto mundial que va quedando. Yo preguntaba a esta hora, ministro, lo del Parque Pumalí me parece excelente que haya vuelto, lo de la isla de Diego Ramírez. ¿Qué vamos a hacer, ministro, también para proteger fauna y flora? Porque esto es que llegan y depredan, que es lo que nos ha pasado. La discusión de poner salmoneras en el Beagle, por ejemplo. Sí, hay toda una institucionalidad que permite crear modelos de conservación, reservas nacionales, parques nacionales. Nosotros en el Ministerio inventamos un modelo que son los BNP, los Bienes Nacionales Protegidos, que sin preguntarle a nadie, sin tener que esperar meses, detectamos un lugar donde hay flora y fauna interesante, por ejemplo, o algún humedal, y lo protegemos. Y queda protegido automáticamente de cualquier actividad comercial. Eso es muy bueno. Pero al mismo tiempo, para tomar esa decisión y que perdure en el tiempo, hay que conversar con las personas que se van a ver afectadas. ¿Qué pasó en Patagonia, por ejemplo? Y fue una cuestión bastante polémica que ha generado un poco de discusión. El gobierno anterior tomó una buena decisión, en mi opinión, la presidenta Bachelet, al decir creemos esta red de parques, pero no le preguntó a nadie allá. Y allá había personas que realizan veranadas, que en el fondo suben y bajan animales, que realizan pequeña minería, y que además había incorporado erróneamente la administración anterior 1000 hectáreas de particulares como parque. Te quitaban tus hectáreas y las incorporaban al parque. Entonces, pensemos en modelos de conservación, pero preguntémosle a la gente que va a resultar o beneficiada o afectada. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Ministro, fíjese que le cuento que cuando usted hace una numeración con respecto al vuelo que hizo ayer junto a Eduardo en avioneta, usted mencionaba varias cosas, que habían plantaciones de marihuana, ya comentamos respecto a estos falsos parques, así, perdón, centros turísticos. Pero hay uno que la gente ha reaccionado mucho y que le gustaría que usted se refiriera a eso, que tiene que ver con los robos de árido o de arena. Por varias razones la gente está preguntando. Una, quieren saber qué hacen con esa arena, si es que por la gran cantidad, por ejemplo, en Santiago, simplemente ver la cantidad de edificios que se levantan, si están comprando de manera ilegal esta gente, y si eso incluso implica un peligro por aluviones, porque comienzan a depredar la tierra sin tener los conocimientos y les importa un carajo, y esto después podría llegar a transformarse en una desgracia ecológica que incluso cueste vida humana. Eso puede ocurrir. Detectamos estas 1000 hectáreas en todo Chile, principalmente en las regiones del norte, donde hay terrenos más vastos y donde hay más áridos. Pero son personas que se instalan de forma ilegal, con infraestructura y con maquinarias que cuestan mucho dinero. Exacto. Y que le venden incluso al fisco. Yo tengo que decir. No. Históricamente la han vendido incluso a empresas estatales. Así ha ocurrido. Perdón, porque son empresas legales que hacen estas mañas. Que realizan estas mañas, que en el fondo, sin preguntarle a bienes nacionales, que administramos los bienes que son de todos los chilenos, sacan estos áridos, los procesan, los venden y se los venden a empresas privadas y también públicas, porque hay que decirlo. Pero imagínate, si el ministro te acaba de explicar que hasta antes de su mandato no existía un catastro concreto de qué tierras eran de Chile. Entonces uno decía, eso debe ser del particular, por algo lo está explotando. Entonces también uno presume que eso debe estar regularizado. Y ahora ustedes se dieron cuenta que no, porque están siendo ocupados ilegalmente. Acá, por ejemplo, a propósito de la pregunta, se está sacando de áridos, digamos, del lecho de lo que era un río antiguamente. Pero cuando se producen aluviones, sobre todo en el invierno boliviano, en febrero, el agua tiene memoria. Y el agua baja por esos lugares, y cuando se ha modificado el lecho o el cauce, eso provoca un impacto no solamente en el ecosistema, sino que en la vida de las personas, las quebradas. Entonces, hay un riesgo para las personas. Vamos a meter preso a las personas que están realizando eso en una mina que se conoce como Chuquicamata, que en el fondo es tan grande el lugar en Antofagasta, que no es la mina misma. Hay un hoyo en el cual han extraído estos áridos y ya formalizamos a estas personas. Fui personalmente a cortar unos candados de forma que la gente no pudiera instalarse nunca más. Maravilloso. Y esto, claro, a veces la gente critica que se haga con prensa, pero es necesario para que el resto que está realizando esta actividad sepa que la mano cambió. ¿Cómo se fiscaliza? Buena consulta. ¿Cómo se fiscaliza esto que muchas veces uno se entera a través de que un vecino toma el celular y denuncia, por ejemplo, a un empresario que se adueña de la playa y que más encima reincidente estaba armado? El caso de Pichilemu también salió esta semana. Claro. ¿Por qué tenemos que llegar a eso? En definitiva, que el celular sea el arma de funa, finalmente, ante alguien que cometa algo ilegal. Yo creo que ahí hay un cambio cultural. Para nosotros es fundamental la labor que realiza la ciudadanía fiscalizando, la labor de los medios de comunicación, o sea, no tiene sustituto, son los mejores fiscalizadores, y lo celebramos eso, porque al final la pregunta es correcta. ¿Por qué tenemos que llegar a una denuncia para que la gente cambie un comportamiento que equivale a una conducta cultural? Las playas son el jardín de todos los chilenos, a propósito del ejemplo. Algunos creen que son el jardín de ellos. Eso no es realidad, no es verdad. Entonces, a propósito de estas denuncias, vamos a seguir realizando estas fiscalizaciones. Recibimos en el verano 1.400 denuncias en todo Chile de mal uso de playas que, si bien son públicas, se ocupan a veces como privadas.
fiscalizamos el 85% de esos lugares, nos falta aún un resto por fiscalizar, pero vamos a seguir haciéndolo. En el caso de Jaramillo tenemos recursos presentados, estuvimos hace 2 días en la Fiscalía, presentamos una denuncia por amenaza, por desacato y por porte o tenencia ilegal de armas. ¿Cómo se hace esa denuncia? Porque ahora que nos están viendo, muchas personas dicen, oye, pero si en tal parte, en el kilómetro tanto, sacan arena y estoy seguro que lo sacan de forma ilegal, o en tal parte hay una toma que es irregular, o hay un centro turístico que también se tomó el terreno. ¿Cómo se efectúa la denuncia? Bienesnacionales.cl es lo más fácil. Nosotros estamos ubicados en Alameda 720, quien nos quiere ir a ver, vaya, con todo gusto. Pero la denuncia siempre se puede realizar a través de la página web y si alguien está en regiones puede acudir a nuestras seremías, también en bienesnacionales.cl está la información de las seremis que tenemos en todas las regiones, de forma que las personas hagan llegar anónimamente, si quieren, estas denuncias. ¿Y ocupan redes sociales, ministro? Mucho. Twitter, todo, y uno puede escribir ahí, oiga, voy pasando en auto y acabo de ver que... ¡Pum! Sí, aquí nos acompaña quien es responsable en las redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook, tratando de contestar las preguntas ciudadanas. Ahí lo estamos es una viendo. buena forma de conectarse con la gente y al final las personas se sienten representadas cuando se En el estudio de la Chile. Chile es muy rico en terreno. Una de las cosas que uno dice, no, es que no somos ricos como Estado. Todo está privatizado, todos son los particulares. No. Chile es muy rico. Pero tenemos la principal riqueza que es, ministro, que la riqueza del siglo XXI, que son los glaciares. Es del Estado. Es muy curioso. Es del Estado. Tenemos oro. Tenemos más que petróleo. ¿Cómo hacemos para preservar, ministro? Y no vaya a ser que nos quedemos con los hoyos, porque cuando las mineras se van, ¿qué nos dejan de recuerdo? Un hoyo. Exacto. Tenemos que salir de la lógica del hoyo, del recuerdo del hoyo, a proteger, por ejemplo, glaciales, que es el futuro de Chile. Yo coincido 100% y hay un desafío bien bonito que queremos asumir y asumo de forma personal porque, claro, está muy bien que pensemos en el desarrollo económico, las actividades productivas, las fuentes laborales, me parece bien. Hay otros ministerios que están a cargo de esas preocupaciones y trabajamos de la mano con ellos para que eso siga ocurriendo. Pero a nosotros nos corresponde velar por los bienes nacionales. Tenemos por ley el control superior de todos los bienes nacionales. Y hay muchos glaciares que efectivamente son bienes nacionales. Entonces, protejámoslos. Hay algunas campañas ciudadanas que nos están pidiendo que seamos más activos en este tema. Estamos haciendo muchas reuniones con el mundo conservacionista y pensando en estas protecciones a través de Parque Nacional, Reserva Nacional o estos BNP que les explicaba recién, porque tenemos reservas hídricas que no tiene otro lugar en el mundo. Hay una responsabilidad, por tanto, uno en política suele pensar en la próxima elección. Aquí, perdón el cliché, hay que pensar en la próxima generación. Y eso es lo que estamos tratando de hacer desde un ministerio que tiene el tiempo y tiene la capacidad y el personal, además, para poder hacer eso.